Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, mi programa de los días jueves y viernes que transmito vía Zoom y sale por mis redes sociales, por Facebook, por Twitter, por LinkedIn y espero que pronto por una red más amigable todavía. Hoy muy contento porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, como decimos en Venezuela. Y hoy además me visita una querida amiga y mi estudiante, puedo decirlo con orgullo, Carmen Wisniewski. Y es una amiga de varios años que ahora reside en Buenos Aires, Argentina. Así que le doy la bienvenida a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Bueno, encantada de conversar contigo, como siempre que tenemos la oportunidad, un placer y un honor. Imagínate tú. Mira, vamos a que la gente te conozca un poco. Háblales acerca de quién eres tú, de dónde naciste, de quién eres. Cuéntales un poco para que te conozcan. Bueno, evidentemente muy venezolana, venezolana viviendo en Buenos Aires, del oriente de Venezuela, del estado Anzoátegui, un estado hermoso que lo tiene todo. Ya hace 5 años viviendo en Buenos Aires, teniendo un trabajo que me encanta, viviendo un momento que me encanta, especialmente por poder estudiar y entender un poco cómo van evolucionando las cosas luego de este periodo tan difícil que nos tocó transitar con la pandemia, ¿no? Es una experiencia que me ha dejado una serie de reflexiones muy interesantes. Fíjate, yo entiendo que estás además beneficiada porque tienes a tu familia, Sí, tanto tu familia propia como la familia de tus padres está contigo. sí, 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 Eso sí, es una bendición para muchas personas, pero siempre es un desafío estando en sí. un país distinto al nuestro porque la propia familia como que necesita el entorno que tenía en el país de origen, ¿no? Sí, aunque yo he llegado a pensar que eh, tu hogar es donde está tu familia, entonces más allá de la escala geográfica donde te toque estar, yo mi inmigración la construí así, así que este, siento que los desafíos asociados son sabrosos también, o sea, son parte como del aprendizaje de uno diario, ¿no? Y del crecimiento. Tu historia a mí me resulta apasionante porque tus inicios profesionales son muy raros. O sea, tú estudiaste la carrera de Derecho, ¿es así? Sí, yo estudié Derecho, yo estudié Derecho. ¿En qué universidad? Yo estudié Derecho en la Universidad Santa María, Ok. que en la época en la que estudié Derecho y desde antes siempre fue una universidad de tradición de abogados, o sea, reconocida como una de las mejores universidades de Derecho de Venezuela. Y estudiar Derecho, aunque te parezca tan raro, después a lo largo de mi historia profesional y personal, terminó no siendo tan raro, terminó teniendo sentido. Bueno, tú sabes que existe lo que llaman la maldición gitana, ¿no? Entre abogados te deber. Eso a veces a mí me ha resultado lo contrario, porque resulta que uno de los mejores amigos míos aquí en los Estados Unidos es mi abogado, o sea, y ha sido Podemos ser muy así. buenos amigos. Es que además, fíjate, cuando vivía en Venezuela, mi abogado en Venezuela era un amigo, es un amigo mío. El abogado aquí tiene 30 años de amistad conmigo, o sea, yo tengo, yo consulto a mi abogado y a mi contador, son mis grandes amigos para mi negocio también, ¿no? Entonces, mi comentario es más bien jocoso porque a veces he escuchado ese decir. Y cuéntame cómo fueron tus inicios profesionales. Bueno, eh, como toda gente que está como iniciando un camino como el que yo inicié, la justicia y el sentido de poder construir con otros realidades distintas
cobra mucha fuerza. Entonces, yo siempre fui muy emprendedora, así que en la universidad tenía el negocio de hacerle las tareas y los trabajos a la gente que iba más adelantada que yo, y luego yo quería tener un bufete de abogados, ¿no? Además, impactada por las series yanquis que te mostraban como esa realidad muy interesante del litigio. Entonces, como ningún bufete importante me contrató, yo monté mi propio bufete con un amigo, ¿no? Alfaro Bueniski y Asociados, y éramos nosotros dos, ¿no? Y éramos los asociados. Lo interesante de esa época es que pudimos antes de graduarnos tener varios clientes, generalmente, como te contaba antes, la gente que de repente no puede probar un vínculo laboral o que no tiene sus cosas en orden, ¿no? Los mesoneros, los taxistas, la gente por la que quizás nadie se arriesgue a ir a Lo un que juicio, llaman ¿no? los débiles jurídicos. Bueno, todos somos débiles jurídicos en algún momento de nuestra vida, pero esto sería más bien la gente invisible, que está al borde del sistema, ¿no? No están quizás formalmente registrados, toda una serie de cosas, ¿no? Y a mí siempre me llamaron la atención los casos difíciles, los casos donde había que hacerse preguntas que nadie se hacía o donde la gente daba las cosas por sentado. A mí nunca me ha gustado dar las cosas por sentado, mi curiosidad es muy amplia. Entonces, resulta que con este amigo, que es muy buen amigo, muy querido, empezamos a llevar estos casos y se fue dando una masa crítica interesante al punto de que lo fuimos llevando a los tribunales, fuimos logrando captar la atención también de mentores. En ese momento no era tan fácil, la gente decía, bueno, pero estos muchachos, ¿qué están haciendo? Vamos a ayudarlos, vamos a orientarlos, ¿no? E inclusive llegamos a llevar un caso al Tribunal Supremo de Justicia y tuvimos además lo que en derecho se llama conlugar, y sentamos hasta criterio de indexación y yo no tenía ni 25 años. Entonces, y eso haciéndolo todos nosotros, ¿no? Nosotros financiamos las cosas, nos pagamos las Mira, cosas, o ahí sea. está Isela que te está poniendo una señal de aprobación, así que Hola. ojalá que Isela, que por cierto es una mujer muy linda, ojalá que tenga posibilidad de conectar su cámara para que esté con nosotros aquí compartiendo esto si ella se siente a gusto. Uh-huh. Bueno, y Bueno, Cela, muy, además. muy brevemente, y perdón por la interrupción, Carmen, pero bueno, totalmente te estoy escuchando, estoy en el trabajo y me tomo unos minutos para, para ser parte de esto, me pareció tan interesante, y bueno, me encanta saludarte, Carmen, hace rato que nos saludamos, y pues me alegró mucho ver que ibas a participar de esta entrevista, de verdad que tú has sido una persona maravillosa en mi vida, me impulsaste a pues retomar parte de mi carrera acá en Argentina, y siempre, siempre te tengo presente y siempre estoy muy agradecida por toda la orientación que me diste y sembraste en mí, tengo que decirlo acá, una semillita de querer ayudar de alguna manera o asesorar de alguna manera a profesionales que se encuentran como me encontraba yo cuando llegué a tus manos, que estaba como todo con tantos cambios, la misma emigración, cambios laborales en mi vida personal y todo, y pues eso ha sido grandioso. Entonces nada, quería tomarme unos minutitos para participar, pero lo sigo escuchando acá. Qué bueno. Por cierto, tengo que Gracias, decir al Gisela. público que esto no es un comercial pagado por Carmen ni por mí. Es simplemente que Gisela pues tomó la No, palabra para nada. gentilmente para compartir No, 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 con para nuestra nada. gente. No, Y Ok. Gisela, contacté a Adrián, para mí. incluso lo saludé, le dije, Adrián, quiero unirme y tal, pero no encuentro bien el enlace, entonces, bueno, Adrián me ayudó para yo conectarme. Yo siempre me tío a todo el mundo, ¿no? Bueno. Qué Ok, maravilla. fíjate, ese éxito profesional que obtuviste con tu carrera como abogada, de pronto cambia, Sí, cambia y das un salto al mundo de la consultoría. Y, sí, 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 sí. creo que es en el 2006 que arrancas con la compañía que yo te conocí, con Capefi, si no me Sí, sí, acuerdo mal sí. el nombre, ¿no?
Sí, sí, CAPEFIC, sí. que era Centro de Investigación Y consultoría, y sí. Consultoría. Ajá. ¿Cómo fue ese salto, chica? Mira, eso es una pregunta interesantísima porque em, de alguna forma un abogado es un consultor. O sea, cuando uno va a la escuela de derecho No, pero ven acá, ven acá. No, si tú pero agarras y haces un estudio de las empresas de consultoría en general, lo que menos va a conseguir es un abogado. sí, probablemente, este, pero, pero, pero no deja de ser cierto que cuando adquieres la mentalidad de un abogado, de ahí a ser un consultor, la verdad es que el paso es pequeño, porque como abogado uno aprende sobre inteligencia de los parámetros, es decir, entiendes que hay un contexto sobre el que tienes que operar y que ese contexto tiene unas determinadas características y que las cosas no son como tú quieres, las cosas son como son. Entonces, entender cómo vas a diseñar estrategias para operar en ese contexto, para cumplir objetivos, es lo que hace un abogado, por ejemplo, que litiga, que era lo que yo hacía. Entonces, llegó un punto en mi carrera, después de que hicimos como todo esto y fuimos exitosos, no económicamente exitosos, pero sí Sí, básicamente una cognitiva y empresa profesionalmente quijotesca, ¿no? exitosos. Una empresa quijotesca. Después de ahí, una de las cosas que yo me di cuenta es que si podía de alguna forma trasladar ese conocimiento que había aprendido en el litigio a las organizaciones para que hicieran mejor las cosas con las personas, podía ser una buena evolución de mi carrera profesional y capaz podía ayudar a mucha más gente que en un tribunal. Y me movió eso. Entonces, lo siguiente que hice fue hacer toda una especialización en lo que se conoce como gestión de la seguridad y de la salud laboral. Y me apasionó mucho, como CAPEF en una empresa de investigación y consultoría, me apasionó mucho el tema de la ergonomía cognitiva, que necesitaba la gente para poder trabajar de la mejor manera posible, cuidando aspectos como las emociones, que en ese momento no era algo que se hablaba demasiado. Tú lo hablabas porque tú eres como un ser anterior al tiempo, pero no mucha gente hablaba de eso en ese momento. Entonces, me pareció fascinante y ese fue el camino que seguí. Y siguiendo ese camino es que me topo con lo que hoy se conoce como el change management o la gestión del cambio, ¿no? Entender que en las organizaciones pasan cosas que tienen que ver con las personas y que entender qué causa esos resultados habilita o dificulta a otros. Entonces ahí empecé a profundizar sobre cómo entender qué es lo que cree la gente, qué impacta sus acciones, cómo las personas toman decisiones a todos niveles, estratégico, táctico y operativo. Me empezó a interesar mucho, quizás desde un punto de vista antropológico, ir a buscar la información al campo, es lo que suele hacer un consultor, entonces de alguna forma me fui metiendo allí, ¿no? O sea, ¿cómo trabaja la gente? La gente trabaja en frío, trabaja en calor, trabaja con otros, trabaja solo, trabaja impactado por muchos procesos o tiene uno solo. Me interesó como mucho empezar a entender esos contextos donde la gente trabajaba y tomaba decisiones. Entonces nos pasaron cosas como tener proyectos donde nos contratan, por ejemplo, de tu tierra, de Maracaibo. En una ocasión nos llevó a un supermercado muy famoso. Nos decía, mira, aquí los carniceros se cortan y los índices de accidentabilidad son muy altos y ya yo no sé qué hacer, les doy capacitación, les doy reposo, ¿será que los tipos se quieren cortar? ¿Qué pasa? ¿No? Y fuimos a estudiar qué pasaba. Hicimos todo un estudio de creencias y fue interesante porque llegamos a la conclusión de que ellos pensaban que el carnicero que no se cortaba no era carnicero. Entonces, era como ir a la guerra. O sea, si O eres sea, era carnicero te una tienes que especie cortar. de conducta inconsciente Claro, de cortarse porque ese es lo que tocaba, pues. claro, si eres carnicero te tienes que cortar, porque si no, no eres carnicero. No tienes los quilates de ser un carnicero.
Entonces, entendiendo cuáles eran las creencias que estaban impactando ese comportamiento, empezamos a trabajar sobre el comportamiento y revertimos digamos, estas prácticas y se bajó el índice de accidentabilidad. Cuando yo vi eso, ese fue uno de mis primeros proyectos en esa área del change management, que no se llamaba así en esa época, a mí me pareció fascinante. A mí me pareció fascinante porque entender, digamos, la small data, eso que está debajo de los grandes datos, que tiene que ver con cómo la gente se maneja, siente y decide, que tiene un impacto en la organización. Y ha sido como que mi tema de estudio más relevante en estos años, ahora más desde la economía del comportamiento y desde las ciencias del comportamiento en general. Y un poco cuando llegué contigo también andaba por ahí. Eso fue en esa época, por cierto, hace como 14 o 15 años. A mí me interesaba mucho saber cómo poder generar experiencias de aprendizaje que fueran relevantes, emocionalmente relevantes, pero también cognitivamente relevantes, para que la gente pudiera empoderarse de aquellas cosas que necesitaba empoderarse y salir adelante. Entonces, de alguna forma era un habilitador de cambio el aprendizaje. Así lo vi siempre, ¿no? Y así lo aprendí contigo. Mira, que si tú tuvieras que decir en pocas palabras, ¿cuál es el aprendizaje más significativo que tú obtienes de esos casi 12 años de experiencia en tu consultora en Venezuela? ¿Qué dirías? Mira, yo diría que el aprendizaje más significativo en este momento es que fallar no es malo. Que fallar forma parte de un proceso de descubrir cómo hacer cosas distintas que quizás a veces pareciera que no van juntas. Y lo digo porque la tuve que cerrar, ¿no? Entonces, en ese proceso Bueno, de... no tuviste que cerrar, la cerraste, que es distinto, ¿no? sí, bueno. Entonces, A veces el verbo nos confunde porque tomamos una decisión que es la que corresponde tomar y entonces decimos que tuvimos que tomar la decisión, cuando la verdad es que tomamos la decisión, no teníamos que tomarla. ahí Sí. llegó Francisco. Bienvenido, Francisco. Yo le tengo pánico a que venga Francisco porque entonces me quita la atracción de las chicas de la sala. Eso Hola no Carmen, debe ¿cómo pasar. estás? Bienvenida. No le hagas caso a Adrián, tú sabes que... No, ¿Cómo yo has tengo que hacerle estado? caso a Adrián, le tengo que hacer caso a Adrián siempre. No, Más, es más les así vale a como, los dos, más les vale a los dos. no puedo no hacerle caso a Adrián, imagínate. Ajá, entonces tú, No, fíjate que te decía que yo recuerdo tu decisión de salir de Venezuela. Si no me equivoco, esto ocurre a finales del año sí, en 2017, cuando 2017, tuvimos correcto, a finales del aquel proceso 2017. difícil, sí, cuando estuvo esta Eh, situación medio de guerra complicado allí, sí, en ese claro, momento. cualquiera que estaban además estabas en un estado que parece raro decirlo, pero el estado Anzoátegui donde tú vivías Pero sí, tenía fue un unas desastre. condiciones muy particulares que no entiende quien vivía en Caracas. No. Entonces, tú decides irte a Argentina, pero el cierre de tu negocio, ¿qué te llevas en el bolso para ir Mira, al nuevo destino de Buenos Aires? hay una palabra que le escuché en estos días a una actriz venezolana que se llama María Gabriela de Faría, en una de estas entrevistas con Luis Olavarrieta, que es otro periodista muy bueno de allá. La palabra es guataca. Yo me llevé mi guataca en la maleta, en la valija, como dirían los argentinos. Es decir, vivir en Venezuela te da una capacidad de ver los problemas no como problemas, sino como oportunidades para avanzar. Te da la oportunidad de desarrollar tu flexibilidad.
te da la oportunidad de estimular el buen humor ante las circunstancias más complicadas, que eso tú sabes un montón, mucho más que yo te admiro mucho por eso, que además tienes un humor divino. Entonces yo creo que yo me llevé todo eso. Yo recuerdo que en esos últimos días en Venezuela, antes de irme a Argentina, yo decía, Dios mío, yo me sentaba en mi oficina y decía, Dios mío, si yo aquí he hecho esto y esto y esto y esto y todo esto que he hecho es espectacular y lo he hecho con tanto esfuerzo, lo hice sin internet, con un 2016 donde no tuve luz, con cualquier cantidad de dificultades, ¿qué no podría hacer yo en un país que por lo menos tuviera internet? Decía, oye, si tengo internet, algo puedo hacer bien, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que yo me traje, además de las 3 valijas, mi esposo y mi hija, ¿no? La guataca, la capacidad de trabajar duro por una meta, resistir los momentos difíciles, tragar grueso, entender que todo es coyuntural e ir para adelante. Mira, no vayas a decir la palabra guataca en algunos contextos donde no se entienda como en Venezuela, porque en algunos países es una persona aduladora, Ah, caramba, una persona que imagínate tú. adula servilmente. Bueno, eso aquí en Argentina sería un chamullero, pero es distinto. Okay. En otros países, asada es como donde tú recoges la basura, la pala esa que pones debajo para agarrar la basura. Entonces, Bueno, ¿cuál será la implicación de guataca? traducción de guataca sería entonces la sabrosura y la experiencia de todo lo vivido que te lleva a ser capaz de afrontar nuevas realidades. Ah, Ok, ¿viste? ok. Me gusta más esa explicación para que nuestra audiencia que ignora la palabra no la vaya a confundir con algunas de las acepciones que tiene en otras En latitudes. otras lenguas, en otros dialectos. Muy Muy bien, bien. llegas a Argentina y triunfas en una entrada al negocio de consultoría de nuevo, pero ahora bajo un esquema de una consultora internacional, Olivia. Cuéntanos Sí. un poco de eso. Bueno, Olivia es una de esas cosas que no te encuentras con frecuencia, porque sus dueños estaban muy interesados en tratar de hacer una consultoría diferente, ¿no? Más humana, que realmente pudiera posicionar el elemento humano como relevante en las organizaciones para generar cambios relevantes. Y ellos tomaron la decisión de especializarse en cultura desde sus inicios. Y eso fue, me parece, que una decisión valiente porque no existen muchas consultoras de nicho en ese sentido, ¿no? Entonces, a mí me llamó profundamente la atención esta incluso idea de ser una banda de rock que suena como una orquesta. Me pareció virtuoso, me pareció lindo, me pareció poético, ¿no? Y desde la poesía hay cosas que pueden ser muy concretas y que te cambian la realidad, ¿no? Entonces, lo interesante de mi estadía y mi paso por Olivia en los últimos 4 años ha sido primero conocer gente maravillosa, muy profesional, luego poder conocer clientes con problemas muy complejos y tener la oportunidad como de ir a buscar cómo poder colaborar con la solución de esos problemas, la detección primero y luego la solución de esos problemas. Em, y el poder mantener un enfoque divertido del abordaje de los problemas, ¿no? No es una consultoría tradicional rígida, que se sirve, por supuesto, de datos, pero es una consultoría que desde lo humano yo te diría que logra cosas muy potentes, ¿no? Así que ha sido un privilegio sin duda hasta ahora. El solo hecho de que se presenten como una banda, que digan que son una banda de rock, ya es poco tradicional para una empresa de consultoría, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, entiendo que tu presidente, no sé cómo se lo llaman ustedes, el CEO,
de la compañía, Alberto, tiene una pinta de Metec, como da la impresión de que fuera una persona que haya sido en algún momento un sibarita, o sea, es algo interesantísimo de la personalidad. De hecho, cuando tú ves la página web de la compañía, él parece un artista, no parece un consultor. Bueno, y es muy interesante porque es una persona de la que se aprende mucho, con una visión justamente muy amplia de las cosas, que siempre te ayuda a poder pensar distinto. Entonces, yo creo que eso también ayuda a los resultados, ¿no? Entiendo que tú estás metida en la parte de transformación específicamente y con énfasis en transformación cultural. ¿Es así? Es así. Cuéntanos, ahí está Francisco Duarte, que es un experto en temas de consultoría y de educación, y él quiere conocer un poco sobre lo que tú haces. ¿Qué le dirías para que él comprenda lo que tú haces? A ver, ¿qué te podría decir sobre lo que yo hago, Francisco? Bueno, yo creo que lo primero que yo hago es entender los problemas que tienen nuestros clientes. Esos problemas pueden ser problemas adaptativos, pueden ser problemas culturales, pueden ser problemas de proceso. Lo primero que hacemos es un poco entender eso, para luego poder entender qué abordaje metodológico podemos darle para acompañar un proceso de cambio, porque al final todo se reduce al cambio, ¿no? En este momento, en general, las organizaciones están desafiadas, post pandemia más. La tecnología crece a un ritmo mucho más acelerado de lo que las organizaciones pueden cambiar, y eso presenta dilemas y tensiones e incoherencias en el marco de la cultura. Entonces, poder identificarlos, traquearlos y acompañarlos es fundamental en el approach de los proyectos que hacemos, ¿no? Eso por un lado. Luego, esos mismos desafíos, en términos de hacer las cosas diferentes, también presenta, eh, digamos, dificultades en términos de cómo la gente va a poder adquirir las habilidades que necesita para ese siguiente paso que las compañías necesitan dar. Entonces, cuando hablamos desde el punto de vista teórico de cómo es más fácil que cómo resulta en la práctica, porque en la práctica tenemos compañías que tienen procesos que no necesariamente conversan entre sí, tenemos gente orientada a lograr targets, es decir, objetivos anuales que a veces están contrapuestos con aquellas personas que tienen que colaborar, y resulta que la colaboración es fundamental para el siguiente paso de la compañía, pero el diseño no la permite. Entonces, el poder revisar todo eso y presentar no intervenciones puntuales, sino proyectos que van acompañando a lo largo del tiempo, en un periodo de tiempo determinado, a las organizaciones para lidiar con sus incoherencias y superarlas, es un poco lo que yo hago. Muy bien. Tú te formaste académicamente en recursos humanos, hiciste un posgrado en recursos humanos e hiciste un posgrado en Business Administration, sí, un MBA que lo llaman aquí en los Estados Unidos. ¿Qué Yo hice crees tú? muchas cosas académicamente. Sí, a mí me gusta la gente inquieta, por eso me gustas tú y me gusta Francisco. Siempre me gusta la gente inquieta que quiere conocer el mundo y se le hace pequeño el tiempo para estudiar todo lo que quiere. Sí. ¿Qué te bloqueó en tu mente? ¿Qué te bloqueó la formación académica en recursos humanos y un máster en Business Administration para lo que haces hoy?
No entiendo la pregunta, querido Adrián. Ah, es que la pregunta no es una pregunta. Estaba triquiñosa. No, no es fácil. Una pregunta que no es fácil. Ajá. Pero cuando piensas La en temas formación sociales, académica ajá, que obtuviste en esas dos casas de estudio, porque fueron dos casas de estudio diferentes, una universidad regional aquí, allá en el estado de Anzoátegui, si no me equivoco, la Universidad Nororiental, si no me equivoco, se llama, Ayacucho, ¿no? Así se sí, llama. Y luego la metropolitana, ¿no? Una casa quizás entre las tres más prestigiosas de Venezuela. ¿Qué, qué, qué esa educación tú sientes que te impide pensar para avanzar más rápido en lo que ahora te impulsa esta empresa, que es una empresa fuera de la caja, que es una empresa que la gente que esté ahí sea distinta? Porque el tipo viene del negocio de gas y petróleo y se mete en esto que no parece ni prójimo de lo que hacía antes. O sea, forma la compañía hace 11 años, si no me equivoco, y te llevan ahí a hacer cosas distintas a las que se acostumbran. ¿Qué sientes que tu formación te, te hace ruido para pensar a los 2022? pero en realidad nada. Y te voy a explicar por qué, ¿no? Pues, dentro de mi esquema de curiosidad, ¿no? La academia y la forma que presenta las cosas es algo que a mí se me hace muy sencillo entender, pero también se me hace muy sencillo voltear. Es decir, yo siempre estoy cuestionando lo que aprendo. Entonces, como tengo objetivos muy claros de hacia dónde voy, de qué me gustaría hacer, siempre lo que aprendo lo estoy volteando haciendo preguntas que me habiliten otros caminos para completar ese aprendizaje. Entonces, yo diría que todo lo que aprendí me suma, no encuentro que algo no me sirva en este momento. Por ejemplo, por mi rol, el haber hecho un MBA y entender de finanzas y entender de planificación de proyectos, me permite diseñar proyectos que tienen una estructura. El ser abogado me permite aplicar inteligencia de los parámetros a la estructura de esos proyectos para dar mejores resultados, pero mi mente disruptiva y los aprendizajes quizás no académicos como los que hice contigo, me permiten plantear cosas totalmente fuera de la caja y desafiarme en ese sentido. O sea que Así como tu programa, tú desafiándote. tú decides estudiar ciencias del comportamiento porque, ¿por qué? Yo decido estudiar ciencias del comportamiento porque me apasiona y me intriga, y seguramente me intrigará el resto de mi vida, cómo las personas tomamos decisiones. Y porque a veces ante marcos de decisión informada, no tomamos en teoría la que es la mejor decisión, sino que las emociones rigen nuestras decisiones. Y ese mecanismo, lo que ocurre a nivel consciente, lo que ocurre a nivel inconsciente, cómo anclamos información en el marco de un contexto, a mí me parece fascinante. Y pienso que es la clave, entender eso es la clave para acelerar la adopción de procesos de cambio, para ayudar a la gente a aprender más rápido y mejor, para ayudar a la gente a conseguir los objetivos que se propone o a veces a identificar objetivos, porque no es tan común que la gente sepa exactamente qué quiere hacer. Yo te diría que esa es la razón. Me parece fascinante. Sí, y fíjate que es coherente con haber estudiado, estoy buscando la traducción de Finance Behavioral Science. Sí, Ciencias del comportamiento aplicada a las finanzas. Vamos a exacto. decirlo así en español. Hoy a veces el inglés se hace eficiente, ¿verdad? ¿Por qué te sientes impelida a estudiar esa formación con Duke University, correcto? Claro.
Ajá, cuéntame. Bueno, los sesgos cognitivos que forman parte de esto que venimos hablando desde hace un rato, las ciencias del Eso es lo que comportamiento. quería que me dijera. Eso es lo que quería que me dijera. Los sesgos cognitivos que te trajeron de la escuela de Derecho, de la carrera de Recursos Humanos, de la carrera del MBA. Los sesgos cognitivos, eso es lo que pasa. Nosotros necesitamos abandonar los sesgos cognitivos. Así que sí Claro. hay cosas que quieres dejar atrás, los sesgos cognitivos. Claro, y eso no significa que desprecies a tus casas de estudio. No lo hagas nunca. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Como te decía, para mí todo lo que estudié me complementa y me hace, y creo que estudiaría todo de vuelta. O sea, no hay algo que yo te diga, siento que perdí mi tiempo acá. No, No. claro, jamás. Pero sí, lo que acabas de decir ahorita, necesito modificar mi estructura de pensamiento para las nuevas condiciones. Y Claro, claro, la transformación cultural necesita una transformación personal. No existe transformación cultural sin transformación personal. Entonces, cuando vayas total. a trabajar con un cliente, que le vas a proponer un programa de transformación cultural, te va a preguntar, ¿y cuál fue la última transformación que usted vivió en lo personal? Bueno, ya las hemos ido recorriendo sin duda. Así es. Así que bueno, me encanta que tú misma concluyeras con tu propia pregunta. Yo entiendo lo que pasa, que pareciera que tú fueras a traicionar tus casas de estudios y dices que algo que aprendiste con ellas no lo aprecias. No, Y no, no es no, cierto. la verdad que no, la verdad que no me pasa eso. Entiendo, creo que entiendo por qué lo ves así, pero no, todo lo contrario. Yo creo que yo voy a ser siempre una estudiante, o sea, yo creo que a mí siempre me va a seguir interesando ir recorriendo temas que siento que hacen a mi visión más grande de las cosas, no solamente porque el mundo cambia vertiginosamente y las certezas de hoy seguramente no van a ser certezas mañana, sino porque siento que como persona me completa, porque no tengo todas las respuestas, nunca las voy a tener. Entonces, lo que sí me interesa es hacerme buenas preguntas. Y hacerme buenas preguntas pasa por poder seguir incorporando información valiosa, y a veces de lugares que son o parecen contrapuestos, porque yo creo también que la creatividad tiene que ver con unir a veces cosas que aparentemente no van juntas, y la innovación también sale de ahí, ¿no? Entonces me Sí. esfuerzo a mí misma en esa dirección. Fíjate que me interesa que vinculemos ahora lo que ha sido una constante en los últimos tiempos para ti, que es transformación cultural junto con transformación digital. Has vivido procesos importantísimos en empresas de clase mundial, en el sector farmacéutico, en el sector de petróleo, de energía, en cerveza, incluso empresas de cervecería y otras. ¿Cómo es ese pase hacia el mundo digital? ¿Cómo fue que una abogada, qué carrizo saben los abogados de transformación digital? ¿Cómo fue que te fuiste a meter en ese semejante lío que es la transformación digital, metida en la transformación cultural? Fluyendo con la vida, aprovechando las oportunidades, curioseando, fue de esa manera, ¿no? Pero fíjate que esto que dices de que van a saber los abogados de la transformación digital, te sorprenderías en el mundo la movida que hay para tratar de entender cómo hacer leyes que se adapten a las nuevas dinámicas. Por ejemplo, en Reino Unido hay un caso de un robot con inteligencia artificial que fue capaz de hacer un descubrimiento. El dueño del robot quería que la oficina de patentes le diera al robot la invención, o sea, el reconocimiento por la invención. Y un tribunal tuvo que dictaminar que las invenciones son netamente humanas.
pero eso abre la puerta a una discusión mucho más rica. ¿La inteligencia artificial es o no inteligencia? ¿En qué momento se puede, digamos, hacer una línea fina entre qué es inteligencia humana y qué es inteligencia artificial para la innovación? Entonces, esas son preguntas y conversaciones que seguramente desde el espacio jurídico se van a empezar a poner a la orden del día en los próximos años porque responden a problemas que hace 10 años no teníamos. Yo me hiciste acordar la película aquella donde el robot demanda al mundo para que le pongan un nombre y pasa 200 años en una demanda legal contra el mundo para que le cambien el nombre. Interesante película, oye, con una mentalidad futurista esto, ¿no? Bueno, y Maravilloso. la ciencia ficción, de alguna forma, que me encanta la ciencia ficción, quizás te da la antesala a lo que en algún momento puede ser una realidad parecida. Entonces, no nos extrañemos que puedan pasar esas cosas en el futuro. Te has dedicado a escribir durante varios años y algunas atrevidas publicaciones han publicado tus escritos en varios países. Entiendo que en Venezuela, claro, también en Argentina, en donde vives, y en otros países, creo que Chile o Uruguay. Sí, Ujú. en Chile, Perú, sí. Chile, pero cuéntame sobre qué te gusta escribir. Bueno, a mí me gusta muchísimo escribir sobre innovación, pero también, y lo trato de hacer anualmente, también motivada por gente de Bolivia a hacerlo, me gusta escribir sobre el rol que tenemos las mujeres en nuestro propio desarrollo y entender lo que nos pasa en este proceso de crecer, ¿no? O sea, no es secreto para nadie que los boards de las compañías en general tienen un porcentaje menor de mujeres que de hombres, y que está identificada con mucha claridad el síndrome del impostor como una cosa que nos afecta tanto a mujeres como a hombres, pero en el caso de las mujeres con mucha fuerza, ¿no? Mucho más énfasis. Entonces, a mí, como a mí me gusta pensar en el poder personal desde la creencia que habilita los cambios que uno quiere ver. Yo me gusta escribir sobre eso y todos los 8 de marzo también escribo algún artículo, ¿no? Hay uno que escribí para el estímulo que se llama Lo que pasa en la mente de las niñas, y que tiene que ver con estas creencias que vamos construyendo desde pequeñas, que cuando somos adultas a veces no nos facilitan poder ir a buscar aquellas cosas que queremos, ¿no? Entonces, por un lado está el contexto, que no lo controlamos, pero por el otro lado sí está el hacer cosas para lograr lo que queremos, ¿no? Que a veces es más fácil y a veces es más difícil. Entonces, ese es un tema que a mí me interpela y sobre el que me gusta escribir. Y luego, a mí a nivel emocional tracciona mucho en mí el tema de cómo tener estrategias cada vez más virtuosas, ¿no? Entonces me gusta escribir también sobre eso en el marco organizacional. Em, y después sobre cualquier otra cosa que me inspire, que me parezca que puede dejar una reflexión que ayude de alguna manera. No puedo decir cómo va a ayudar, pero para mí escribir es como una necesidad. Sí. Voy a robarle una pregunta a Francisco de su programa Proactívate, que transmite los días miércoles a la 1 de la tarde, hora de Miami. Así que voy a robarle una de sus preguntas favoritas. Si tuviera la oportunidad de comer al lado de una persona viva o no, ¿a quién escogerías para sentarte a comer con él o con ella? Qué pregunta tan buena, Francisco. Imagínate tú. Te invitaría a Proactívate, Yo voy con mucho Carmen. gusto. Mira, eh,
quizás, se me ocurrieron varios personajes, pero te diría a priori que quizás con Leonardo da Vinci. Le preguntaría al tipo si realmente habló con los extraterrestres y esa cosa ¿sabes? Todo lo que hizo, cómo lo hizo, ¿no? O qué pensaba cuando hizo todo lo que hizo. ¿De dónde se le activó esa versatilidad para pintar, para ser escultor, para ser inventor, para hacer todo? O sea, a mí eso me parece fascinante. Especialmente porque Además, yo dibujo, ya rayita, yo palito, sé palito. incluso uno de los platos que vas a pedir. A ver, ¿qué puedo Vas a pedir? pedir un helado esfumato. Porque como él creó la técnica del esfumato, entonces tú tienes que pedir un helado de esfumato porque Un helado de fumato, muy ese bien. helado me lo comí yo, por cierto, es muy, muy interesante. Eh, Muy bien, muy Mira, bien. voy a abrirle el micrófono a Francisco porque ya me amenazó con robarme la entrevistada, así que voy a abrirle el micrófono para que te haga ya una pregunta, a ver si se le quita el deseo de estarme quitando los entrevistados a mí. Carmen, encantado de conocerte. La verdad es que me fascina lo que haces bueno, doy gracias a Adrián por esta conexión y por este puente de estar también contigo, ¿no? Me llama mucho la atención todo esto y sobre todo ese mundo de transformación y de cambio, ¿no? Mi pregunta es, dentro de tus procesos de consultoría, asesoría, ¿cuál ha sido la actividad más disruptiva que tú hayas tenido que impulsar en una empresa? Y cómo la has podido vender para que la empresa no se sienta, digamos, incómoda. Mira, la actividad más disruptiva que me ha tocado hasta ahora fue pensar un programa de capacitación para supervisores, para líderes de la organización, que pudiera realizarse totalmente online en medio de la pandemia, impactado por un contexto que no habilita digamos, la conexión y la cercanía personal, porque no hay nada como la presencialidad para hacer esas cosas, y en el que la gente tenía poco tiempo para poder participar, ¿no? Adrián, que es un genio en eso, sabe que la conexión con los socios de aprendizaje es muy importante, sabe que como no somos lineales, necesitamos tiempo para incorporar reflexión y poder accionar sobre eso. Entonces, teníamos como todo en contra, o sea, todas las condiciones que usualmente son necesarias las teníamos en contra. Entonces, lo más disruptivo fue, usando economía del comportamiento y herramientas de gamificación, hacer un programa sincrónico que contó con toda una serie de estímulos que facilitaban la participación y el foco en la atención en periodos pequeños de tiempo con objetivos específicos aplicados al trabajo. Y al final los resultados fueron muy buenos porque no era un aprendizaje que simplemente se quedaba en ver conceptos y reflexión, sino en poder que estos líderes pudieran lograr cosas específicas con sus equipos. Entonces, integrar una serie de cosas juntas, que usualmente no van juntas, como decía antes, para que eso pasara fue disruptivo y maravilloso y exigente, ¿no? Te diría que eso quizás es lo más disruptivo hasta ahora. Gracias, Carlos. Te envié la invitación por LinkedIn también para que me aceptes en tu red de contactos. Con mucho gusto, Francisco. Además, un placer. Tú sabes Gracias, que gracias. una de las mejores entrevistas que ha realizado Francisco en su programa ha sido a su hija, a Valeria. Y escuchándote ahorita hablando sobre el artículo que escribes cada 8 de marzo, pues me vino ella a la mente, porque cuando yo la vi en la entrevista me quedé profundamente impactado con su personalidad y la cantidad de cosas interesantísimas que tiene a muy corta edad, porque entiendo que ella está como en los 20 por debajo, o sea, ¿qué edad tiene Valeria, Francisco? 25. Imagínate, está en el medio de los 20 y ya ha tenido una vida profesional importante. Trabaja para una compañía de clase mundial como es Apple, pero además está
clarita, o sea, a los 25 años está clarita en muchas de las cosas que yo oigo hablar sobre los temas de género. Entonces, quizás habría que hacer una prueba que nunca lo hemos hecho en el programa Proactívate, de tener a 2 personas en vez de una en la entrevista para tener una conversación a 2 manos y sacarle buen provecho a eso. Así que vamos a ver si se nos ocurre un acto perverso de eso que se nos ocurre a nosotros con las entrevistas. Óyeme, me gustaría para finalizar esta conversación que me hables sobre tu futuro profesional y que hagas énfasis en tu futuro como conferencista a nivel internacional. No sé, yo creo que el futuro está todavía por escribirse, pero si veo 2 elementos muy claros en mi futuro. Uno es que voy a seguir escribiendo. Escribir me interpela, es algo que es importante para mí, que además me hace cuestionarme. Entonces, cuando escribo, la primera persona que tiene que estar convencida de lo que escribo, y la primera persona que le tiene que servir lo que escribo es a mí. Entonces, incluso como catalizador de ideas es importante para mí. Así que tengo mis planes de mi libro, tengo eso sin duda. Y claro, como no, la idea, siempre lo hemos hablado, la idea de poder dar conferencias con mucha más amplitud es algo interesante sin duda. Sí, es casi como la legalización de una condición, porque yo te veo dar conferencias para grupos de varios cientos de personas, y yo digo, y esta no se dará cuenta de que tiene la profesión, ya la tiene, lo único que tiene que hacer es como legalizarla, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por haber concedido esta entrevista, y de verdad me siento muy complacido de haber tenido esta conversación contigo. Tus No, últimas palabras para la audiencia. igual yo, Adrián, agradecerte este espacio, igual Francisco, el que te tomaras el tiempo de acompañarnos. Fue una No me vayas a conversación. dejar de nombrar a Isela, que ya fue Sí, personaje sí. fundamental. Sin duda, sin duda. Isela, que además es alguien que yo aprecio y quiero mucho, porque comparte además este ser inmigrante en Argentina conmigo. Nos conocimos acá, es venezolana, ella estuvo en Irlanda. Entonces cuando tú te pones a ver la migración, te acerca a personas que de otra manera probablemente no hubieras conocido, ¿no? Y te acerca a historias distintas. Así que Isela significa eso para mí, yo estoy sumamente orgullosa de ella, y ha sido un placer, ¿no? Y esta invitación, Adrián, bueno, que se repita en el contexto y en la geografía, que se tenga que repetir, encantada, encantada, ha sido un placer. Muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana.